Hola, ¿qué tal, pretorianos y pretorianas? Espero que se encuentren excelente. El día de hoy les traigo un video acerca de cómo calentar en calistenia o gimnasio. ¡Comenzamos! Este video se dividirá en tres partes esencialmente. La primera, movimiento en las articulaciones. La segunda, estiramientos. Y la tercera tendrá dos subdivisiones, ejercicios fáciles y series de aproximación. Todos estos tendrán como finalidad el evitar que te lesiones en tus entrenamientos. Dicho todo esto, iremos ahora a la fase experimental. Como primera parte, y que no es negociable dentro de nuestro calentamiento para cualquier disciplina, es empezar a mover las articulaciones, o más bien realizar ciertas rotaciones de las articulaciones. En este caso empezamos por la parte de arriba, que sería el cuello, de un lado hacia el otro y de enfrente hacia atrás. Seguimos con los hombros, o con su correcto nombre, los deltoides, que vamos a mover de atrás hacia adelante para poder ir soltando un poquito los brazos, los deltoides, toda la parte superior del cuerpo, que será seguido por un poco de movimiento de los codos para que estos puedan también realizar ejercicios. Son sumamente importantes, se utilizan en todos los movimientos de la parte superior del cuerpo, ya sea ahorita que estamos calentando en forma de rotación o adelante y hacia atrás. Asimismo, moveremos un poco, haremos una rotación de cintura, adelante y hacia atrás, hacia los lados, para empezar también con la parte media de nuestro cuerpo, lo que va a continuar con un poco de movimiento de las rodillas y las piernas, de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Los tobillos, en este caso, también los vamos a empezar a mover un poco para que también vayan soltándose, lo que será continuado por un poquito de rotación de las muñecas y los dedos, para finalizar nuestra primera parte del calentamiento. Como segundo apartado, pasamos a la parte de estiramientos, que también es obligatoria que se realice. Aquí es un poquito más al gusto. A mí me gusta comenzar estirando los brazos para que los codos y las muñecas estén listos para el entrenamiento, así como tomar un poco la barra y sentir que se está estirando todo mi cuerpo. Esto es al gusto y también dependerá de la flexibilidad con la que cuente cada persona. Para la parte inferior y la cintura, pues es recomendable que toquemos el suelo, los pies, las rodillas, obviamente tomando en cuenta, como ya mencioné, la flexibilidad, para que podamos estar completamente listos. Esto no es una biblia de cómo se tiene que hacer exactamente, pero les estoy mostrando la forma en que yo caliento. Como último estiramiento, se realizará uno especialmente dedicado a la parte del psoas ilíaco, que es muy fácil lesionarla y que les recomiendo ampliamente que incluyan dentro de este apartado. Es de suma importancia que ustedes dejen su like acá abajito, se suscriban y activen la campanita para que les lleguen todos los videos y ustedes puedan decidir cuál quieren ver y cuál no, de acuerdo a sus necesidades. Pasando a la tercera parte, que ya entra dentro del campo opcional, yo recomiendo que se realicen ejercicios muy fáciles con un muy bajo peso para que nuestros músculos vayan calentando de manera óptima. Los ejercicios que yo realizo son las elevaciones laterales y frontales que ven en pantalla, un press de hombro. Todo esto
Es importante que lo diga, que lo hago con las paralelas, que no deben pesar más de 1 kilo. Les recomiendo que hagan lo mismo. Un ejercicio para tríceps, un pequeño remo para la espalda, un curl de bíceps y un peso muerto con piernas semiestiradas para poder calentar todo el cuerpo de manera muy leve. Realícenlo y verán que les va a apoyar mucho. Lo pueden hacer con una roca, con una botella de agua, con lo que sea que tengan a la mano, y los preparará para que sobre todo los principiantes puedan empezar su rutina. Los ejercicios anteriormente presentados, sobre todo si se quiere trabajar la parte superior del cuerpo. Ahora, si queremos trabajar la parte inferior, los ejercicios que me gusta realizar a mí previo a mi entrenamiento es una pequeña patada, como pueden ver en pantalla, en donde se va a estirar completamente nuestro femoral y nuestro glúteo, seguido por unos cuantos desplantes que van a empezar a estimular el cuádriceps y el glúteo de igual forma, para finalizar con el rey de los ejercicios de pierna, que son las sentadillas. Obviamente hacer una cantidad muy pequeña para ir calentando únicamente. No se trata de quemar el músculo y realizar 30, 40 o 50 sentadillas, solamente es un calentamiento. Ahora vienen la última subdivisión, en este caso las series de aproximación, que solamente les recomiendo que las realicen los que tengan un nivel intermedio o avanzado, donde se realizan ejercicios fáciles pero en una mayor cantidad, como en este caso las flexiones, para activar nuestro pectoral y los tríceps, seguido de una lean planche que servirá para activar en mayor medida nuestros deltoides. Y se finalizarán con unas dominadas y estiramientos de dorsal para nuestra espalda y bíceps. Esto solamente es para los que ya realizan ejercicios más complicados. A mí me gusta realizar solamente una serie de aproximación para cada grupo muscular. Hay personas que les van a recomendar que hagan 2 o 3 veces. A mí en lo personal no me gusta. Y pues esto sería todo dentro de la explicación de nuestro calentamiento. Espero que les haya gustado. Se vienen muchísimos más temas, mucho más contenido dentro del canal. Estén pendientes. Así que hasta luego.